Preocupante la situación en Ecuador. Es estado de excepción. ¿Y por qué es estado de excepción? Por una locura que están viviendo. Resulta que se fugó uno de los reos de los malos entre los malos de los más malos. Le dicen el Fito, de hecho se le relaciona con narcos mexicanos. Y eso que estamos viendo es un canal de televisión, es un noticiero de televisión cuando es tomado, Lucy, asaltado por los amigos del Fito. Al staff los obligan a tirarse en el suelo, incluso golpean a algunos de ellos. La violencia, hay que decirlo, se ha desbordado en ese país al grado de que el gobierno, ya lo mencionabas, decretara este estado de excepción. Y a un día de que lo hicieran, vemos estas imágenes, una transmisión completamente en vivo que se ve interrumpida de manera violenta por estos hombres encapuchados, con armas largas, con machetes, con armas cortas también, amedrentando y, por cierto, mantienen secuestrados a los periodistas y a los trabajadores de esa televisora. Adelante, por supuesto, vamos a platicar y a tener el panorama general de lo que está sucediendo en este momento en Ecuador. Digamos que esta es nada más nuestra presentación, es la puerta de entrada para empezar a platicar y a darles el contexto de la crisis social, política y de seguridad que se está viviendo en Ecuador. Arrancamos con una noticia de última hora. En Ecuador se han vivido horas intensas cuando un grupo de hombres encapuchados, armados con fusiles y granadas, irrumpió este martes en un estudio del canal de la televisión pública TC en Guayaquil. Vamos a ver ahora las imágenes del propio canal cuando 13 agresores entraron en el estudio con los rostros cubiertos durante una retransmisión en vivo y sometieron a los trabajadores. Según informa la Policía de Ecuador, tras el despliegue de unidades especializadas, lograron detener a los agresores. En tanto, la Universidad de Guayaquil suspendió este martes todas las actividades en sus instalaciones. El suceso ocurre en plena lucha del gobierno contra el narco. El presidente Daniel Noboa ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares. Eso un día después de haber decretado el estado de excepción por 60 días para responder a una ola de violencia que atraviesa el país. Sí, en efecto, la policía logró detener parcialmente a esta más de decena de atacantes a un canal en la ciudad de Guayaquil, a un canal de televisión. Apresó a 5 de ellos y procederá con las investigaciones y los móviles que tenían. Pero la situación en el país está de la siguiente manera. El Ecuador paró en seco sus actividades tras la violencia que se vio en vivo del ataque a este canal de televisión. Las actividades han sido suspendidas en la gran mayoría de comercios en todo el país. Las instituciones públicas y privadas cerraron sus puertas. Las clases se han suspendido hasta el próximo viernes, de acuerdo a disposición ministerial. Y esta es la situación, un país semiparalizado por esta acción coordinada de las bandas criminales. Paulatinamente han aparecido, como no, en las principales ciudades del país, grupos y patrullajes militares que se irán incrementando a medida que pasen las horas. En especial se dedican a operativos para bajar las tensiones alrededor de pequeños focos de conflicto. Las bandas criminales ecuatorianas han mostrado que tienen una gran capacidad organizativa y de operación, ya que han provocado mitines, saqueos inclusive en algunas ciudades del país, e inclusive hubo una balacera y un intento de llegar hasta el Palacio de Gobierno en el transcurso de las últimas horas, Silvia. Esa es la situación que se vive actualmente, un país sin actividades y el conflicto de lo que era carcelario ha saltado ya a todas las calles del país. Estas son las impresionantes imágenes del momento en que un grupo armado entra al canal de televisión TC en Ecuador y toma como rehenes a todo el personal.
Periodistas y trabajadores de la estación fueron amenazados con armas largas y explosivos. Un colaborador del canal, quien estuvo presente durante el incidente, nos contó los momentos de terror que vivieron. Su voz ha sido distorsionada para proteger su identidad. Entraron corriendo por la puerta y dijeron, entraron unos sujetos y nos vienen a matar. Yo estaba escondido, vi cuando estos desalmados delincuentes entraron al estudio, irrumpieron con la señal en vivo y empezaron a hacer sus señas e insultos y empezaron a coordinar lo que iba a ser, entiendo, un mensaje hacia el país. Me acaba de decir un compañero que le dispararon en la pierna a un camarógrafo de estudio. En el video se ve cómo los hombres encapuchados patean y golpean a los trabajadores. Les dan órdenes con gritos y malas palabras. Las imágenes conmocionaron al país y al mundo entero al salir por televisión abierta por 15 minutos. Luego, la transmisión se cortó. Después de 2 horas de tensión, la Policía Nacional y equipos de inteligencia de Ecuador irrumpieron en el complejo de comunicaciones y recuperaron el control del edificio, capturando a los 13 delincuentes. La policía recorre todas las oficinas de TC y Gama Televisión para rescatar a los empleados cautivos. Hay que recordar que el presidente Noboa decretó estado de excepción en todo el país, incluyendo las cárceles, donde recientemente se confirmó la desaparición del capo Adolfo Macías, alias Fito, líder de uno de los principales grupos del crimen organizado con estrechos vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación en México. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos. Por su parte, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, el organismo de protección a periodistas, nos habló del impacto de este atentado. Está tratando de penetrar en las estructuras criminales que están actuando al interior del Estado ecuatoriano, al interior de grupos políticos, ¿no es cierto? Se habla de una narcopolítica en este momento en el Ecuador. A poco más de un mes que Daniel Noboa asumió la presidencia, la violencia crece y crece, aunque el presidente advirtió que no va a negociar con terroristas y no descansará hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Bueno, y el detonante de esta crisis fue la fuga de una cárcel de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la principal banda criminal conocida como Los Choneros. El hombre más buscado de Ecuador es un poderoso criminal con vínculos con el cártel de Sinaloa en México, que desapareció de una cárcel de alta seguridad donde cumplía una condena de 34 años por narcotráfico y asesinato. La búsqueda continúa para determinar si efectivamente se fugó de la prisión. Esta crisis representa un golpe político para el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y a sus planes de combatir con mano dura el narcotráfico. El presidente Noboa tenía que entregar en esta semana una propuesta para el sistema carcelario y empezar a construir 2 cárceles, una en la zona amazónica y otra en la costa. Sin embargo, todo esto que acaba de aparecer en este fin de semana me parece que modifica sustancialmente la situación. Pues yo creo que hay un impacto político muy complejo, porque el presidente Noboa no tiene ni siquiera 2 meses, tiene 1 mes y medio de gobierno y generalmente tienen 100 días de luna de miel y lo que ha ocurrido es que ahora se le rompió esa luna de miel, se acabó. Y lo interesante es que no proviene de estructuras políticas, de partidos políticos, sino más bien de organizaciones criminales. Es un hecho absolutamente inédito. Una segunda cosa, la semana pasada el presidente envió un conjunto de preguntas a la Corte Constitucional para abrir lo que sería una consulta popular. De las 11 preguntas que presentó, 10 eran sobre seguridad y 1 sobre economía. Lo que ocurre es que ahora, con la crisis esta, la consulta también se modifica sustancialmente y ahora el tema central de la consulta es la extradición, porque la gente lo que quiere es que estos cabecillas se vayan de aquí. Y la tercera situación es que el presidente en su campaña electoral ofreció lo que denomina Plan Fénix. Me da la impresión que el Plan Fénix ahora se viene abajo también porque los resultados no son positivos.
Profesor Carrión, ¿qué es lo que ocurre en Ecuador? El Estado toma el control de las cárceles donde hay 31.300 personas presas. Es parte de una estrategia de seguridad que además los últimos 3 gobiernos han prometido sin éxito. ¿Por qué es tan difícil romper el nexo directo entre cárceles y violencia? Porque lo que ha habido es un cambio sustancial desde hace aproximadamente 6 años, desde el 2016. Ahí se estableció un acuerdo con el gobierno y las estructuras criminales para que las personas privadas de la libertad no se clasifiquen en los penales de acuerdo a la gravedad de la pena, sino que se ubiquen en los lugares donde están ya estas estructuras criminales funcionando. El caso de la penitenciaría del Litoral, que es la más grande del país, tiene más o menos el 30% de las personas privadas de la libertad en el país. Ahí son 12 pabellones. Cada pabellón es manejado por una de estas organizaciones criminales. Y cuando entra una nueva persona, según su adscripción a este grupo, va a ese pabellón. Y eso ha hecho que tengamos primero conflictos internos en el sistema carcelario y luego se establezca una relación muy estrecha entre la dentro y la afuera de la cárcel. Hoy día las cárceles en el Ecuador no son lo que siempre se dijo universidades del delito, sino son fábricas u oficinas del delito que se cometen fuera de las mismas. 4 policías ecuatorianos han sido secuestrados este lunes por la noche después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretase el estado de excepción y toque de queda ante la situación de inseguridad que vive el país latinoamericano. Así lo ha anunciado la Policía de Ecuador en su cuenta de la red social X, donde también ha informado de que los equipos se encuentran realizando trabajos para localizar y rescatar a los secuestrados, así como para detener a los culpables. Todo ello en una noche en la que numerosos vehículos han sido incendiados entre las provincias de Esmeralda, Los Ríos, Guayas y Pichincha. La medida anunciada por Noboa se ha visto precipitada por la reciente huida de prisión del jefe del grupo criminal Los Choneros, Adolfo Villamar Macías, alias Fito, que se habría dado por infiltraciones en las propias instituciones. El sistema penitenciario de Ecuador ha sido uno de los focos recurrentes de violencia en la escalada de inseguridad que vive el país sudamericano, fruto de un aumento de la actividad de grupos armados y de combates entre las propias bandas. Alerta máxima en Ecuador. El ejército patrullará las calles durante los próximos 60 días, luego de que el gobierno dictaminara el estado de excepción este lunes. El hombre más buscado de Ecuador no es un recluso cualquiera, es el líder de la banda criminal Los Choneros. Adolfo Macías, conocido como Fito, es un poderoso criminal con vínculos con el cártel de Sinaloa en México, que desapareció de una cárcel de alta seguridad, donde cumplía una condena de 34 años por narcotráfico y asesinato. La búsqueda continúa para determinar si efectivamente se fugó de la prisión. Mencionar que ahí se pudo percatar la no presencia de uno de los internos que permanecen en este centro de rehabilitación social. Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, continúa en la investigación, pero para esto yo debo mencionar. Efectivos del Ejército y de la Policía han realizado redadas en las cárceles del país. Un video muestra a los detenidos en un centro penitenciario antes de ser sometidos a una inspección de armas. Las medidas han provocado disturbios en las prisiones y en las calles del país. 4 policías fueron secuestrados. El presidente de Ecuador respondió imponiendo un toque de queda de 60 días con el objetivo de combatir la violencia de las pandillas que se ha disparado en los últimos años. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno, hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. En la violenta ciudad de Guayaquil,
sede del penal de donde se fugó el peligroso criminal. Algunos creen que las medidas llegan tarde. Bueno, de solucionar no va a solucionar porque yo creo que las mismas leyes habría que cambiar, habría que hacer muchas cosas, pero en algo va a aplacar, creo yo, la delincuencia en la noche más que nada. El control sobre las cárceles es la prioridad del gobierno, pero hay preocupación porque esto no sea suficiente para detener el creciente poderío de grupos criminales.